Bien, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Ya, muy bien. Ingeniero, buenas tardes. Entonces, vamos a continuar. Ya, em, habíamos determinado la cantidad de sedimentos, ¿no? Aplicando la ecuación de Meyer, Peter y Müller, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos calculado finalmente que en una avenida máxima, ¿no es cierto?, de un caudal de 585 metros cúbicos por segundo, ¿no? La cantidad de sedimentos oscila a 33.661 toneladas por día. ¿Ok? Achata Muchica, Ingeniero, buenas tardes. ¿está claro, señorita? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, aplicamos la ecuación de Einstein-Brown, ¿ya? Por ejemplo, en esta ecuación, lo que pide acá, lo que está pidiendo en la ecuación es el D50, ¿cierto? No es el diámetro medio. Entonces, el D50 se supone que lo hemos ajustado a los papeles, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, aproximadamente la curva así, ¿no? Ya. Entonces, esa es la curva. Ahora, el D16, vamos a poner acá con amarillo, ¿no? Acá hay 16 y acá el 84. Entonces, nosotros tenemos este punto y este punto, ¿no? Entonces, trazamos esa recta. Ya, bueno, el pulso no nos ayuda, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros, como está casi pegado, ¿no? Entonces significa que se ajusta a ese tipo de papel, ¿no? Puede ser un papel probabilístico, de log normal, etcétera. Entonces, de aquí sacamos el D50. D50. Entonces, entramos así, a este punto, y bajamos ahí. Entonces, esto nos da 0.0, vamos a hacer un ejemplo nada más, 0.0564. ¿No es cierto? Callata pasa, Amy. Ingeniero, buenas tardes. ¿Estás entendiendo lo que estamos haciendo? Ingeniero. Ok. Eso se supone que esa curva corresponde a la primera unidad, ¿no es cierto? Que hemos hecho, ¿no? Bien. Entonces, nosotros determinamos ahora el parámetro de flujo, tal como nos está exigiendo, en este caso, la ecuación, ¿no? El parámetro de flujo es el peso específico del sólido, que es 2650. Ojo, en MKS, porque si fuese en sistemas CGS sería 2.65, ¿no? Y el peso específico del agua sería 1 sobre 1. Como está en esas unidades, sería 2650 menos 1000 entre 1000. El D50, que es este, ¿no? El radio hidráulico, se supone que el radio hidráulico es
en este caso, ¿dónde están? Bueno, el radio hidráulico es igual a área sobre perímetro. Entonces, ¿cuál es el área? 305, ¿no? 305.11 sobre perímetro 132.52. ¿No es cierto? Entonces, eso nos va a dar un valor. Ese valor es que ya estamos viendo acá de 2.302, ¿no? Luego, por la pendiente, que es 0.0034, entonces el parámetro de flujo sería 1.19. Ahora calculamos el parámetro de transporte, ¿no? E es un parámetro adimensional de 2.718, ¿no? A la menos 0.39 por el parámetro de flujo, que es 1.19. Entonces me da 1.351, ¿no? Entonces, ahora primero hallamos la cantidad en kilogramos por segundo por cada metro. Entonces, reemplazamos en la ecuación, en esto, ¿no? Y nos da de 6.1 kilogramos por segundo. Esto lo convertimos, ¿no? Y nos da 808.59 kilogramos por segundo, porque estamos multiplicando por el perímetro. Y eso lo convertimos a toneladas por día, ¿no? Entonces nos da ahí 69.854.4 toneladas por día para ese caudal. ¿Listo? Entonces, ahí por ejemplo, es mayor a lo que hemos hallado el anterior, ¿no? Que es 33.661. Ahora es casi el doble, ¿no? En este caso se toma el mayor, en este caso la ecuación de Einstein. Bien, Callata pasa. Callata pasa. ¿Tienes alguna pregunta? No te escucho. Ingeniero. A ver. Condori Canasa Juan. Condori Canasa Juan. Presente, ingeniero. ¿Tienes alguna pregunta? No, no, ingeniero. Bien, entonces lo que hemos hallado es la cantidad de sedimento de fondo, ¿no? El sedimento de fondo. Ahora lo que vamos a ver es la cuantificación del transporte de sedimentos en suspensión, ¿no? Bien, a eso se tiene que ver con lo que es la concentración de sólido, ¿no? Que es el principal influyente en el cálculo de transporte de sólidos que está suspendido. Entonces, se considera, pues, ¿no? Que la atracción del flujo sobre el lecho, ¿no? En la cual se encuentra en estado de equilibrio, va a entrar en erosión y sedimentación. Uno de los problemas de mayor interés en la mecánica en suspensión es el estudio de un método exacto, ¿no? Como las partículas de sedimentos en suspensión, ¿no? Entonces, porque es ampliamente conocido que la turbulencia de flujo es la responsable para que las partículas estén en suspensión.
¿no? Arturo Rocha indica que la suspensión está constituida por las partículas finas, las que se va a distribuir en toda la sección transversal del río. Y obviamente son los que dan color al agua, ¿no? Entonces, como provienen de la cuenca misma, principalmente son partículas de arcilla, limos, y como tal le da esa coloración al río, ¿no? De marrón o color ladrillo. Bien, el exceso de la fuerza atractiva, ¿no? Con respecto a la crítica, o sea, la fuerza atractiva es la fuerza del agua. Con respecto a la fuerza crítica, atractiva crítica es la resistencia de la partícula a moverse. Entonces, cuando hay ese exceso de fuerza atractiva, o sea, mayor turbulencia, lo que hace es causar el movimiento de las partículas de fondo también y determina lo que es la intensidad de arrastre, ¿no? Y eso se caracteriza porque las partículas ruedan y se deslizan sobre el fondo. Si la fuerza atractiva aumenta un poco más algunas partículas, entonces se desprende del fondo y avanza temporalmente en forma de saltos. Y si la fuerza atractiva continúa aumentando, llega un momento en que la velocidad de corte será mayor que la velocidad de caída de las partículas y por lo tanto estas partículas entran en suspensión. Entonces, las partículas en suspensión están sujetas a la acción del componente vertical de la velocidad turbulenta, ¿no? Y sobre todo a la acción de la gravedad que causa la sedimentación de las partículas, ¿no? Que en este caso tiene mayor peso específico que el agua. Bien, esto ya hemos repetido, la determinación de gasto en suspensión, ¿no? Una forma conveniente y quizás la única es que calcular el caudal sólido en suspensión es a partir de la medición de concentración, ¿no? Entonces, toda campaña de muestras debe tomar en cuenta, digamos, la gran variabilidad de los fenómenos. En este caso, las avenidas sólidas son intensas, pero salvo en casos excepcionales, su duración es no muy grande. Para tomar muestras, ¿no? Se utiliza aparatos muy simples de alta confiabilidad, ¿no? Y cuya precisión relativamente baja, como es el muestreador cilíndrico, ¿no? Un cambio de instrumento más elaborado que es la botella de Delft o Nairfig, ¿no? De alta precisión, ¿no? Este instrumento es sumamente delicado y una pequeña alteración en el sistema va a causar diferencias notables en los resultados. Existen métodos para determinar el gasto sólido en suspensión mediante Garden y Pante, mediante Samaga, mediante Benedict, Vanuni, método de Lani, Kalinsky, ¿no? Bien, el método de Samaga considera que el transporte de sedimentos en suspensión se encuentra en equilibrio con la erosión del cauce. Entonces encuentra una relación entre el parámetro de flujo y el parámetro de transporte, ¿no? Acá tenemos la ecuación. La fórmula de Benedict y Vanuni considera que la medición de concentración en un perfil vertical del cauce es un tanto difícil y propone una fórmula en que se usa la concentración de sedimentos tomada en un punto superficial expresada en partes por millón, ¿no? Este es partes por millón. Esta fórmula es la simplificación y promedio de varias fórmulas propuestas, ¿no? Entonces, estamos hablando de transporte de sólido en suspensión, ¿no?
es igual a 0.0027 por el caudal o descarga de agua en pie cúbico por segundo, y C sub S, que es la concentración de agua en suspensión en partes por millón. Luego tenemos el método de Lane y Kalinsky, ¿no? Un caso general donde existen diversos diámetros de sedimentos, se puede superponer los resultados considerando que el caudal para cada diámetro, ¿no? Entonces, ahí se aconseja pues, que se dé una solución cuantitativamente adecuada. ¿No? Luego calculamos el factor de transporte de Lane y Kalinsky, que es omega, que está en función de la velocidad de caída y velocidad de corte. Luego tenemos el método de Garde y Pande, que determina el caudal líquido, ¿no? Por unidad de ancho, la velocidad de corte, el transporte de sólido en suspensión por unidad de ancho, la velocidad de corte, velocidad de sedimentación y la ecuación respectiva. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Tomando los datos del ejemplo anterior, calculamos el caudal unitario, ¿no? En este caso es 585, que es el caudal, entre T, que es la superficie libre del agua, ¿no? Que es 132.52. Eso me da 4.41 metros cúbicos por segundo por cada metro. Luego con eso determinamos la velocidad de corte, que es igual a la gravedad 9.81, radio hidráulico 2.302 y la pendiente por 0.0034. Entonces velocidad de corte me da 0.277. La velocidad de sedimentación se obtiene por el gráfico de Yalin, ¿no? Entonces, tenemos acá la relación, ¿no? De la velocidad de sedimentación por el diámetro entre la viscosidad cinemática y con respecto a este parámetro, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí está en función del diámetro, gravedad, viscosidad cinemática, etc. Se ingresa al gráfico y se obtiene que, y se despeja, ¿no? Entonces, el transporte de sólidos por unidad de ancho en kilómetros por segundo por cada metro sería este. Claro. Por lo tanto, el transporte de sólidos en suspensión es de 19.308 kilogramos por segundo. En tanto, el transporte de sólido en suspensión en toneladas por día sería ahí ¿no? O sea, sería de 1.668.18 toneladas por día. Entonces, a esto se le suma, ¿no? El transporte de sólido de fondo, ¿no? Los 69.000 y tantos. Y con los de segmentos en suspensión, ya pues. A ver, Flores Gutiérrez, Franz. Flores Gutiérrez, Franz. No está. Presente, ingeniero, disculpe. Ya. Entonces, si he calculado de transporte de sólido de fondo más suspensión, ¿qué hago? ¿Se suma o se resta? Se suman, ingeniero. Lógico.
Entonces, la suma del transporte de fondo más suspensión sería la cantidad total que almacena en sedimentos por cada máxima avenida, como estamos viendo, ¿no? Bien. Esto se hace por separado y luego se suma, ¿no? Sin embargo, también hay métodos para calcular en uno solo, ¿no? Es decir, tanto los transportes de fondo como suspensión con una ecuación, ¿no? Bien. Nicolás de Pierola indica que el material de sólido transportado por el flujo corresponde a la suma del material predominante en la constitución del lecho del río y del material de lavado que viene de la cuenca, ¿no? Bien, entonces, el material de lavado viene a ser resultado de la erosión del suelo de las cuencas, en la margen del río, etcétera, ¿no? Bien. La separación de la parte que corresponde a la carga de lavado es sumamente difícil y los criterios son muy objetivos. Einstein, por ejemplo, sugiere que de forma arbitraria que se excluya el 10% del material más fino de la composición granulométrica del lecho. Entonces, ahí existen dos formas de enfoque, ¿no? El método microscópicos y macroscópicos. En este grupo se encuentra un conjunto de métodos que subdividen el transporte total, total en transporte de fondo y en transporte de suspensión. Lo que son métodos macroscópicos es considerado como un todo. Entonces, ahí los autores que defienden este enfoque argumentan que el transporte de sólido en suspensión es en un estado avanzado de la atracción del flujo del lecho, ¿no? Entonces, no hay necesidad de distinguir las modalidades de transporte, ¿no? Generalmente se calcula sumando el transporte en suspensión con el transporte de fondo. Entonces, estas dos formas de transporte de sólidos son fundamentalmente diferentes. Por eso, la mayor parte de investigadores recomiendan calcular en dos partes separadamente, ¿no? Y que la suma de los dos es la capacidad de transporte total. Existen varios métodos. El primer método es de Angelou y Hansen, ¿no? Nicolás de Piero indica que en base a esa relación de esfuerzo de corte y la fracción de fricción, nos da un amplio estudio con datos obtenidos en laboratorio, ¿no? Entonces, determinamos el parámetro de transporte, ¿no? El total de sólidos totales. Y bueno, el transporte sólido total, el parámetro de transporte y el método de fricción. Existe el método de Garden, ¿no? También, ¿no? Se determina el método de Graf, ¿no? El método de Akers y White, ¿no? Etc. Bien. Enseguida determinamos la cuantificación del transporte de sólido en total, tomado como referencias el número de cuenta, ¿no? Bien. Entonces, nosotros tenemos acá este de mates de Akers y White, pero también tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo para determinar el transporte de sólido total mediante el método de Angel y Hans. Ya anteriormente en Boca Thomas habíamos sacado aproximadamente los datos básicos, ¿no? Y nosotros tenemos ahí esos datos. Entonces, calculamos la velocidad de corte, la velocidad de fricción y cuál es la relación adimensional de la fuerza atractiva. Entonces, si la fuerza atractiva es 1.2, el parámetro de transporte es 0.4 toneladas métricas en 5 medios, ¿no?
y luego el parámetro de transporte y calculamos, en este caso, el total de sólido total en kilogramos por segundo por metro de 10,66. Acá por mes sería 1406,51. Entonces, el transporte de sólido total, acá tenemos, sería de 122.386, ¿no? Ok. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Cruz, Cotrado, John. Presente, ingeniero. Todo conforme, ingeniero. Todo conforme. Ok. Bien. Nos falta el último capítulo, que es el capítulo de socavación. ¿Ya? Entonces, sobre esto vamos a avanzar vamos a avanzar un poco y el día de mañana terminamos de ver esta parte de socavación, que es el último capítulo del curso. Entonces, mañana ya terminamos y fijamos la fecha del examen. ¿Ok? Bien, aquí hacemos un pequeño break, coffee break, un poquito de coffee break para ir a los servicios, ¿ya?
Muy bien, jóvenes. ¿Me escuchan, no? Sí, ingeniero. Ok, ok. Ingeniero. Bien, socavación, como siempre mencionamos a Arturo Rocha, porque es el que ha desarrollado mucho trabajo sobre esto, indica que se denomina erosión, socavación o degradación a todo lo que es remoción que efectúa el agua, ¿no?, de las partículas sólidas constituyentes en el lecho del flujo, del lecho fluvial, ¿no? Y eso, el resultado, el efecto de eso vendría a ser la profundización del cauce. La erosión puede ser local o también puede ser generalizada, ¿no? A veces también Aguirre afirma que el fenómeno de socavación se relaciona con dos de los problemas más complejos de la mecánica de fluidos, como son la mecánica de transporte de sedimentos y la capa límite tridimensional, ¿no? Asimismo, en CISO, en 2015, menciona que en general se denomina erosión, socavación o degradación a la remoción que efectúa el agua de las partículas sólidas constituyentes de un lecho fluvial, ¿no? Y bueno, el resultado viene a ser una profundización también. Es similar a la de Rocha, ¿no? Entonces, este flujo en canales naturales como son los ríos, ¿no?, tiene un fondo móvil, usualmente va acompañado de transporte de sedimentos. Por eso es común que se presenten los fenómenos de erosión y también de sedimentación. Adicionalmente, cuando se tiene cambios locales en la geometría del canal natural, que es el río, ¿no? En este caso también de la pendiente, de la rasante. Entonces, ¿qué pasa? Se modifica el campo de velocidad de flujo. Entonces, esto da lugar a que presente fenómenos de socavación local. Bien, entonces en términos generales se puede decir que socavación consiste en la profundización del nivel del fondo del cauce, ¿no?, de una corriente causado por el aumento del nivel del agua en las avenidas, ¿no? Entonces ahí tenemos las modificaciones en la morfología del cauce o también por la construcción de estructuras de cauce como son las bocatomas, puentes, espigones, etc. Entonces, de manera específica, la socavación ocurre en la zona en que aumentan o se concentran en las velocidades, con ello se incrementa la turbulencia del flujo. Y eso puede causar expansiones repentinas, reducciones, caídas, cambios de material, entre otros. Bien, entonces cuando se diseña una estructura que va a descansar en el lecho arenoso de un río, es conveniente revisar la magnitud de socavación, ¿no? Para este caso se encuentran varios métodos de cálculo de socavación general y local. Entonces, algunos de ellos recomiendan para predecir la profundidad de socavación, ¿no?, que es producido por la descarga de un flujo en el lecho formado por arena. En cuanto al análisis adimensional del fenómeno de socavación general y local, influyen diferentes parámetros y se toma en cuenta las variables independientes, dependientes, que son más usados en las fórmulas para estimar la socavación en estructuras de captación. Los tipos de socavación en los ríos. Pueden presentar diferentes tipos de erosión, ¿no? Conjuntamente se determina la profundidad máxima a la que desciende el fondo de un cauce, ¿no? Entonces, siendo los principales dos últimos, ¿no? Tenemos la socavación transversal, la socavación en curva, socavación general y socavación local, ¿no? Con respecto a la socavación transversal, viene a ser la erosión transversal, o también llamado erosión en un estrechamiento, que vendría a ser el descenso del fondo del cauce de un río, ¿no? Donde las secciones de aquellas secciones donde se reduce el ancho.
Y debido a la mayor velocidad de la corriente, en esa zona se construyen obras dentro del cauce de un río, por ejemplo, puentes, pilas o debido a un afloramiento rocoso. Entonces, el aumento de la velocidad permite más capacidad de transporte y lo que va a originar un mayor arrastre de material de fondo, ¿no? Estos criterios que están expuestos sobre el análisis de socavación general pueden aplicarse también para la magnitud de una sección transversal, ¿no? Hay varios métodos, uno de ellos es el método de Straub, y se puede emplear para calcular de una manera práctica cuánto desciende el fondo de un cauce por la construcción de una obra, ¿no? Y esa obra ha disminuido la sección. Entonces, este método supone que para la sección reducida y una sección aguas arriba inalterada se cumple, pues, lo que es el principio de conservación de masa, ¿no? Eso supone también que la rugosidad a lo largo del tramo es la misma y el arrastre de fondo es igual a la sección reducida que se ha estabilizado. Entonces, la expresión resultante sería H sub T, profundidad lámina de agua de sección reducida. H sub 0 es la profundidad de agua en la sección aguas arriba inalterada, B sub T y B sub O, ancho de la superficie libre de esa sección. Luego tenemos la socavación en curvas. Este es un fenómeno muy difícil de analizar, ¿no? Toda vez que en razón a los flujos secundarios y la gradación de los sedimentos, ni el nivel del agua ni la profundidad del cauce son constantes a lo largo de la curva. Y ambos son difíciles de predecir. La superficie de agua aumenta hacia los estrados de la curva y el cauce, ¿no?, tiende a profundizarse por acción de los flujos secundarios, ¿no? Entonces, no existe pues una teoría para analizar con precisión el fenómeno de socavación en una curva. Según Massa, la socavación de una curva puede ser hasta 3 veces mayor que un tramo recto y propone la siguiente relación, ¿no? Donde Y sub S, que es el tramo curva, será igual a una constante, y E sub S, que es el tramo recto. Entonces, donde el K depende del radio de curvatura, R, y del ancho del cauce, ¿no? Bien. Entonces, las curvas presentan una mayor velocidad en la parte exterior y parte cóncava, ¿no? Entonces, se puede hacer este ejemplo, pero vamos a nosotros. Bien. Bien, bien. Entonces, a ver, jóvenes, yo creo que nos quedan el socavamiento general, vamos a hablar, y socavamiento local, pero vamos a hablar ahorita socavamiento general. El socavamiento general es lo que ustedes ven en la figura, ¿no? En la figura 49, que inicialmente está con línea continua en la rasante del cauce del río. Pero producto de ese caudal, entonces disminuye, profundiza un poco más, un H sub S, ¿no? Para que luego lo que está con puntos punteados sea nuevamente el nuevo nivel del cauce del río, ¿no? Ustedes ven acá en el lado siguiente en la figura, ¿no? Es cómo se observan los pilotes, ¿no? Cuando esto en realidad no debía observarse, ¿no? Entonces, pero para que ustedes vean todo el erosionamiento que causa. Bien, entonces, este socavamiento general, ¿no? Ocurre en todos los cauces, independientemente si existe alguna obra, como un puente, ¿no?
Entonces, o no, ¿cuál es el descenso del fondo de cauce producido por una avenida? ¿No? Aumenta la capacidad de arrastre de material de sólido y puede ser a corto y largo plazo, ¿no? También incrementa la capacidad de arrastre, ¿no? Entonces, la socavación general obedece pues al descenso del fondo durante una avenida. Entonces, la socavación general se puede decir por varias causas: aumento del caudal durante las avenidas, incremento de la pendiente del cauce por alteración del canal o corte, remoción de sedimentos del flujo para la construcción de una presa y la transferencia del agua de una cuenca a otra, ¿no? Lo cual va a alterar la capacidad de transporte de sedimentos, ¿no? Entre la literatura disponible para el cálculo de socavación local de general, Massa adopta el criterio de Lisbán-Lebedier, ¿no? Y ese dicho criterio supone que el caudal y el ancho de la sección son permanentemente, ¿no? O permanecen durante todo el proceso erosivo y requiere para su aplicación datos fácilmente obtenibles, ¿no? Por ejemplo, el caudal máximo o profundidad de la corriente, el perfil topográfico y las características del material. Entonces, la explicación del método de Lisbán-Lebedier está basada en determinar cuáles son las condiciones de equilibrio, en este caso entre la velocidad media de la corriente y la velocidad media del flujo. Entonces, eso requiere, pues, para erosionar un material de diámetro y densidad conocidos. Entonces, la velocidad media de la corriente sería igual a la velocidad media real, ¿no? Que es V sub 0, V sub E, P sub R y V sub E. Los datos analizados para aplicar este método son el caudal máximo de diseño, el tirante del flujo y el diámetro medio de la curva granulométrica, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular el socavamiento general, ¿no? Conocido el tipo de suelo y suponiendo que la rugosidad es constante en la sección, se obtiene bajo la condición de equilibrio en que B sub R es igual a B sub E, ¿no? B sub R se supone que está en esta ecuación y B sub E y esta otra ecuación, ¿no? Si ambos aplicamos, igualamos las ecuaciones y despejamos H sub S, tendríamos esta ecuación. Para determinar el socavamiento general. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, para el cálculo de socavamiento general, los datos, ¿no? En este caso es 323.18 metros cúbicos por segundo, ¿no? El área, el perímetro, el diámetro medio, la rugosidad y el caudal, ¿no? Entonces, si nosotros adoptamos el número de Freud, es menor a 1. Entonces, eso significa es de régimen lento y por lo tanto el método es aplicable. Luego se calcula la función de periodo de retorno en función del cuadro que nosotros vamos a ver acá, ¿no? En función de probabilidad y el periodo de retorno, ¿no? Por ejemplo, para una probabilidad anual de 50 años, entonces estamos hablando de un periodo de retorno de 2 años. Para eso tenemos el coeficiente beta, ¿no? Que sería todo este. Y los valores de 1 sobre x más 1, en función del diámetro, entonces podemos calcular ese valor, ¿no? Por ejemplo, el diámetro es 4. Acá tengo que interpolar, ¿no? 4.40.
Y entonces va a oscilar entre 0.37, 38, 39, ¿no? 0.39 así. Entonces, tenemos aquí la pendiente, el área, como digo, calculamos para 50 años es 0. Beta es igual a 0.82. Y en función del diámetro medio, 4.4 nos sale 0.732, ¿no? Entonces, acá hace 4 con 6, se hace una interpolación, estaría entre 0.36 y 0.37, ¿no? Entonces, $0.732, ¿no? Luego calculamos, reemplazamos en H sub S, alfa, que sería la pendiente a la media entre la rugosidad, que es 1.77, ¿no? Y por 0.9, ¿no? H sub 0, entre 0.68 por 4.4 a la 0.28 por 0.82. Todo eso elevado a la 0.732, ¿no? Entonces la profundidad sería 1.51, pero restando de 0.9 sería 0.61 metros, ¿no? Ese es el socavamiento general del río Cabaña. Bien, calculamos mediante el método de Lisbal-Lebediet para un tiempo retorno de 50 años, ¿no? Reemplazamos en esta ecuación y nos da que descontando 0.9 es 0.46. Entonces, para fines de diseño de una presa derivadora se recomienda adoptar el mayor valor, ¿no? Para el socavamiento general. ¿Alguna pregunta? Lanza un piri. Leslie. Sí queda claro, ingeniero. Bien. Socavamiento local general ya sabemos que más o menos está 0.46 y 0.60. Entonces eso significa que, ¿no? Más o menos con ese caudal, acá sería una profundidad de 0.60. 0.60 metros o 60 centímetros, ¿no? Entonces, ese sería el socavamiento general, ¿no? En cuanto al socavamiento local, es lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando viene una máxima avenida, choca contra el barraje y luego se eleva, gana energía potencial y al momento de caer el agua, esta se convierte en energía cinética y comienza a erosionar la estructura. Entonces, como esta tiene una fuerza, entonces, ¿qué va a hacer? De que como acá está tambaleando, entonces ese puente va a estar patas arriba, ¿no? Bien. Este es el caso, por ejemplo, de Bocatoma, de un socavamiento local, ¿no? Y existen varios métodos de lashing blades, por ejemplo, uno que ha sido aplicado para proyectos similares, cuencas vecinas, etcétera. Y nosotros determinamos de su S y de su R, ¿no? Por eso determinamos el caudal por unidad de vertedero, el factor de río y la profundidad necesaria para resistir este efecto erosivo.
Entonces, tenemos, eso viene el tirante, el coeficiente, el diámetro medio. El diámetro medio es 4.40 milímetros. 5.508 metros cúbicos por segundo por cada metro. 1.79 también, etcétera, ¿no? Reemplazamos los valores, ¿no? Conocemos el tirante, el Q unitario, ya sabemos, ¿no? Y la profundidad, por ejemplo, nos sale acá 2.30, ¿no? Si utilizamos el método de Brewster y 10, entonces acá tenemos las ecuaciones, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, primero determinamos el tirante normal, ¿no? Mediante la ecuación de Manning, el área y el perímetro. Ahí reemplazamos la ecuación, hacemos de que X1 sea igual a X2, ¿no? Reemplazamos en X1, que es el caudal, rugosidad, y entre la pendiente nos sale 362.2. Para lo cual me doy un valor de Y sub n por tanteos hasta lograr el objetivo. Entonces, hacemos esta igualdad, ¿no? Eso significa que se ha trabajado con un tirante normal de 1.966. Luego, para vertederos sin contracción se calcula la ecuación de vertederos, ¿no? Ahí está. También hacemos la ecuación de igualdad, hacemos su reemplazo. Y H sub D nos da 1.91. Acá está 2.2, ¿no? Luego calculamos el tirante al pie del barraje, ¿no? Sus cotas y la pérdida de carga, ¿no? Por la ecuación de continuidad reemplazamos esto. Y D sub 1 es 0.682. Para D sub 2, sería igual a menos D sub 1 entre 2, ¿no? Que aplicamos en la ecuación y determinamos que D sub 2 es 2.973. Con eso determinamos el tirante de las aguas abajo, que es 1.973, ¿no? Cálculo del esfuerzo cortante crítico y velocidad de fricción. Así es. Igualmente el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de corte, ¿no? Luego tenemos la forma de 10, también reemplazamos y nos da 3.80, ¿no? En este caso tomamos el mayor. ¿Cuál sería? El de 3,80 metros, que hacemos una profundidad de 4 metros. Entonces, regresando acá, ¿no? Reemplazando, acá tenemos los datos. Entonces, podemos calcular. Y acá vamos a ver, este es un ejemplo, por ejemplo, de cantería, ¿no? Generalmente hicieron ¿Para qué sirve este valor? Para profundizar la cimentación del barraje, ¿no? Entonces, cuando salta el agua se produce turbulencia, ¿no? Y va arrastrando las partículas más finas. Entonces, ese viene a ser el socavamiento local. ¿Para qué sirve? Sirve para determinar cuánto de profundidad va a tener la cimentación de esa estructura.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, yo creo que vamos acá el día de mañana, tocamos todo lo que es socavación de encuentros. ¿Listo? Sí, Sí, ingeniero. Ok, mañana terminamos el curso, ¿ya?